Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda su profesor Iván Ábalos de nuevo para continuar con nuestro tema, ¿sí?, de razonamiento verbal. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, pero sin antes de ello, recomendarles y pedirles siempre que se cuiden. Ojo, es una enfermedad eminentemente mortal, muy inicua, muy ponzoñosa, que en cualquier momento, si nos descuidamos a cualquiera de las edades que tengamos, nos lleva, ¿correcto? Entonces, yo sé que ustedes son inteligentes, son prudentes y van a actuar de una forma muy sensata, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Un tema interesante, muy interesante, como todos los cursos como todos los temas de razonamiento verbal, ¿correcto? Muy bien, tenemos la idea principal y secundaria. Es un tema muy clásico ya entre nosotros, ¿sí? Pero ¿por qué siempre se repite, profesor? Porque es un tema que a la vez no se domina y siempre estamos con ciertas falencias. Muy bien, vamos a dar ciertos pasos para identificar y aprender un poco más, ¿correcto? Vamos a ver qué es lo que tenemos. A ver, tenemos acá la siguiente, las dos siguientes imágenes. A ver, la parte del lado izquierdo y el lado derecho. Dos textos, ¿correcto? A ver, lean por favor y me dicen dónde está la idea principal del primer y segundo texto. Luego, ¿cuál sería una idea secundaria del primer y segundo texto? A ver, leamos el primer texto. El lado izquierdo. Les acompaño con la lectura. Dice, el agua es necesaria para vivir. Hace que el cuerpo funcione bien. Me baño con agua para estar limpio. Mi mamá usa agua para cocer la comida. Espanto al gato con un poco de agua. Ya. Siguiente texto. Dice, los antiguos creían que las estrellas eran agujeros que había en el cielo, a través de las cuales la luz que había al otro lado del cielo se filtraba hacia nosotros. Hoy sabemos que las estrellas son algo curiosísimo, mucho más interesante y complejo. Todas las estrellas son enormes bolas de gas como nuestro Sol, y como éste saca su energía en la misma clase de procesos y la irradian también de manera similar. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la idea principal del texto 1 o del texto 2? A ver, espero tu respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Está compleja? A ver, vamos trabajando el texto 1. ¿Sí? Vamos trabajando el texto 1. Dice, el agua es necesaria para vivir. Hace que el cuerpo funcione bien. Me baño con agua para estar limpio. Mi mamá usa el agua para cocer y espanto el gato con el agua. Fíjense, ¿cuál es lo más importante que se dice de este texto? Les voy preguntando y vamos a encontrarlo rápidamente. ¿Será lo más importante decir que yo espanto al gato con el agua? ¿Sí o no? No, profesor. Muy bien. No, no lo es. Lo tachamos. Lo más importante, profesor, será mi mamá usa el agua para cocer la comida. ¿Será? Tampoco. Lo tachamos. Me baño con agua para estar limpio. ¿Será? Tampoco. Lo tachamos. ¿Te das cuenta? ¿Qué me queda? El agua es necesaria para vivir. Punto. Hace que el cuerpo funcione bien. ¿Cuál es lo más importante de ello? Muy bien. ¿Te das cuenta? Acá está la idea principal, mira. El agua es necesario para vivir. ¿Y lo demás qué viene a ser? Las ideas secundarias. ¿Fácil? Muy bien. Y así es todo el texto. De los más complejos a los más sencillos. ¿Sí? A ver, siguiente ejemplo. Profesores, está más complejo. No, verás. Los antiguos creían que las estrellas eran agujeros que había en el cielo,
a través de los cuales la luz que había al otro lado del cielo se filtraba hacia nosotros. Hoy sabemos que las estrellas son algo curiosísimo, mucho más interesantes y complejos. Todas las estrellas son enormes bolas de gas como nuestro Sol y como este sacan su energía. De la misma clase de proceder y la radian también de manera similar. Muy bien, vamos a hacer el mismo juego para que tú te des cuenta nada más. A ver, ¿cuál es lo más importante que está ahí? ¿Cuál es lo más importante de todas las ideas? Porque estamos en la idea principal. ¿Mm? ¿Cuál será? En primer lugar, ¿de qué está hablando? ¿De los antiguos? ¿De las estrellas? ¿Del sol? ¿O del cielo? El profesor está hablando de los antiguos. No, no, esa es una introducción. Está hablando de qué? De las estrellas. Pues. En el primer texto, ¿de quién hablaba? ¿De la mamá, del gato? No, del agua. Entonces, qué es lo que se dice lo más importante del agua? Que es necesaria para vivir. ¿Qué es lo que se dice lo más importante de las estrellas? Los antiguos creían que las estrellas eran agujeros que había en el cielo. Esto es una idea secundaria. No puede ser. ¿Qué se dice lo más importante? Hoy sabemos que las estrellas son algo curioso, mucho más interesantes y complejos. Tampoco, porque no dice nada de las estrellas. Entonces, acá está la idea principal. Todas las estrellas son, y ahí está el verbo. ¿Qué son? Bolas de gas como nuestro Sol y como este sacan su energía de la misma. ¿Se da cuenta? Estimados estudiantes, hoy vamos a trabajar la idea principal y la idea secundaria. ¿Correcto? Muy bien. Es un tema muy complejo, no es fácil. Todo este trabajo se hace con la constancia. ¿Me dejo entender? Con la constancia. Usted quiere, a ver, usted le gustan mucho las matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Practica, practica y se vuelve hábil. Profesor, a mí me gusta ir al gimnasio, a mí me gusta pelotear, el fútbol. Entonces, pero para que tú seas un buen jugador, ¿qué haces? ¿Te duermes con la pelota? ¿Agarras la pelota? No, empiezas a entrenar con ella. ¿Mm? Entonces, este es igual, es un entrenamiento mental. Tú te vas al gimnasio, profesor, a mí me gusta el gimnasio, quiero tener un cuerpo pues muy interesante. ¿Usted acaso se va a dormir con las pesas, con las herramientas y luego amanece de noche a la mañana con un cuerpo bárbaro? No, se da cuenta que no, para nada. Usted va y utiliza las herramientas. Y acá también hay que leer, en otras palabras, hay que leer. Si yo leo, tengo ideas. Si no leo, no las tengo. Soy un ignorante. Y nuestro pueblo, lamentablemente, hay que decirlo así, no lee. ¿Correcto? Entonces yo te invito desde esta ventana y cuando estábamos en nuestras clases en vivo, te decía, lo mejor que podemos hacer hoy es aprender un poquito. Vamos a hacerlo. Muy bien, pero antes de ello estamos en el mundo de los textos. ¿Qué es el texto? El texto, como ya lo sabemos y como ya hemos escuchado, pero vamos a dar una idea. Dice, ¿sabías que la palabra texto se deriva del término latino textum, que significa tejido? Y yo te pregunto, ¿qué es un tejido? ¿Has visto tejer a tu abuela, a tu mamá o a tu abuelita, a tu vecina? Sí, profesor. ¿Qué hace? Une puntos. ¿Y forma? ¿Qué forma? Una chompita, forma cualquier prenda que tiene que ver con ello. Pero todo está relacionado, todo está relacionado, ¿correcto? Eso es el texto. Ambos significados son muy cercanos que en español debido a que un texto es, a fin de cuentas, un tejido de conceptos, correcto. El texto es la interrelación de ideas, de palabras que van a formar una sola idea grande, ¿correcto? Muy bien. Entonces, y es por eso que cuando yo leo, estoy entendiendo algo, porque todo está interrelacionado. Muy bien, avancemos. Pero vamos primero por partes. Vamos a hablar de la idea principal, ¿correcto? Muy bien.
Lea, por favor. Le acompaño con la lectura. Es aquella idea que expresa la información más importante del texto, ya que sin él el texto no tendría fundamento. Ah, punto importante, ¿eh? La idea principal, a ver, sabemos que en el texto hay un montón de ideas, pero todas no son importantes. Hay una que es importante, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta que la idea principal es una oración, es un verbo. Entonces, profesor, ¿cómo identifico? Sigamos a la siguiente diapositiva, que nos va a dar más luces. Características de la idea principal. Estimados estudiantes, este es un tema complejo y para eso tengo que tener todas las herramientas, todas mis ideas para actuar frente al texto y encontrar la idea principal. ¿Correcto? Muy bien, dice. Características de la idea principal. 1. Expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. Ah, un punto importante. En la idea principal, estimados estudiantes, lo más importante dice que es la oración principal. Por lo tanto, esta no se puede suprimir. Profesor, y si lo suprimo dentro del texto, ya no tiene sentido el texto. Por lo tanto, es una idea que no se puede suprimir ni dejar de lado. Ya, punto importante. Posee autonomía, no depende de las otras. Correcto. Las ideas secundarias son las que dependen de la idea principal. Y la idea principal es el núcleo. Es lo más importante que se dice del tema. ¿Correcto? ¿Qué se decía del agua? Que es necesario para vivir. Pero para vivir yo tengo que lavarme, cocinar, comer. ¿Correcto? Pero ¿cuál es lo más importante que dijo? Que era importante para vivir. ¿Se da cuenta, estimado estudiante? Articula las oraciones del párrafo. Muy bien. Si la idea principal es el núcleo, la célula tiene un núcleo. Nosotros tenemos un cerebro. Si nuestro cerebro deja de funcionar, se acabó todo. Si me cortan los pies, yo puedo seguir viviendo. Si me cortan las manos, también. Las orejas, también. La lengua, también. Un ojo, también. ¿Se da cuenta? Pero si me cortan la cabeza, lo más importante, no podré vivir. Entonces yo con mi cabeza controlo mi mano, controlo mi respirar, controlo todo, mire. Mi caminar, mi actuar, mi posar, mi reír, todo. ¿Por qué? Porque esto es lo más importante. Llevándolo esto al texto, la oración más importante, la idea principal, en otras palabras, es la que está articulando a las demás. Por eso, si suprimimos a ella, lo borramos del texto, ya no tiene sentido. ¿Entendido? A veces no es explícita y tiene que deducir. Muy bien, también. No todo el tiempo la idea principal va a estar escrita en el párrafo, sino que lo podemos deducir. Es decir, lo podemos derivar o sobreentender y plasmarlo en algo. Estimados estudiantes, veamos algo más sobre la idea principal. Estrategias para identificar la idea principal. Un punto importantísimo. Dice, la idea principal debe resumirse en una frase, en una palabra. Sí, correcto. Para llegar a las ideas secundarias debes, 1, localizar los verbos y acciones y sus efectos bien pequeñas, ¿sí? Que dan forma al texto y por lo tanto lo complementan. Correcto. Si yo identifico las ideas secundarias, entonces al identificarlas, me va a quedar la idea principal. ¿Mm? La idea principal se reconoce también porque no se le puede suprimir. Punto importante. Si se le suprime, las demás ideas quedarían desvinculadas, sin demasiado sentido ni solución, sin introducción y explicación. Muy bien, correcto. Anoten lo que les voy a decir. La idea principal es aquello que se dice, es aquello o lo más importante que se dice del tema. Así. Tú te preguntas, ¿qué se dice lo más importante del agua? Nuestro ejemplo, nuestra primera diapositiva. Ah, ya.
Lo más importante es que puedo ahuyentar a mi gato. No, ¿cómo va a ser importante eso? Ah, lo más importante es que mi mamá cocina. Tampoco. Lo más importante es que yo me baño. Tampoco. ¿Cuál es lo más importante? Que el agua sirve para sobrevivir. ¿Se da cuenta? Para sobrevivir. Eso es lo más importante. ¿Mm? Avancemos. Veamos un ejemplo. Ejemplo de la idea principal. Mira, ya está identificado, pero quiero que te des cuenta. La célula es la unidad más pequeña que tiene vida, es decir, realiza las funciones vitales, tiene tres partes fundamentales: la membrana que recubre toda la célula, el citoplasma, que es el interior de la célula donde se encuentran los orgánulos, y el núcleo, que está en el interior del citoplasma, rodeado por una membrana nuclear y en cuyo interior está el material genético. Atento. ¿Cuál es lo más importante que se dijo en ese texto? ¿De qué está hablando? Primero, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el tema? La célula. ¿Te das cuenta? Ahora yo te pregunto, ¿qué se dice lo más importante de la célula? Que es la unidad más pequeña que tiene vida. ¿Y lo demás qué viene a ser? Las ideas secundarias. Es decir, sus funciones, ¿no? Sus características, su tamaño, sus componentes, sus elementos, etcétera. Mira. Pero lo más importante es que la célula es una unidad más pequeña que tiene vida. ¿Correcto? Si yo borro todo ello, si yo borro, tacho, ya no tiene sentido el texto, mira. Ya no tiene sentido. ¿Sobre qué va a girar? Sobre nada, profesor. Correcto. Ya no. Realiza funciones. ¿Quién realiza funciones? Tiene tres partes. ¿Quién tiene tres partes? La membrana se recubre toda la célula. Es decir, se da cuenta, todo recae sobre la célula. Y lo más importante es la unidad más pequeña. Estimados estudiantes, identificar la idea principal no es fácil. Yo lo sé. Sí, yo lo sé. Esto me ha tomado mucho tiempo, muchas lecturas y la habilidad que uno tiene para identificar qué es importante y qué no es importante. Entonces yo quiero que tomen nota ahí. La idea principal es aquello que se dice lo más importante del tema. Profesor, ¿qué no es idea principal en el texto? Fíjese, ¿qué es? Escuche la pregunta. Ahí está un dato importante. Profesor, ¿qué es o qué no es idea principal en el texto? La idea principal no es un ejemplo, no es una introducción, no es una conclusión, no es una comparación, una semejanza. Cuando yo encuentre en el texto ejemplos, comparaciones, dato, introducción, entonces eso lo voy a tachar. Y si lo voy tachando, me quedo con lo más importante. Mira. ¿Te das cuenta? Porque el texto es una estructura. Estimados estudiantes, avancemos. Sí, ahora nos toca hablar de las ideas secundarias. Ya hemos hablado indirectamente. Voy a hablar directamente sobre ello. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, estimados estudiantes, cuando estamos hablando sobre el mundo de los textos, hablando sobre las ideas principales y las ideas secundarias. Las ideas secundarias van de la mano con las ideas principales. ¿Por qué, profesor? Por lo siguiente. Fijémonos. A ver, fijémonos lo siguiente. Dice, las ideas secundarias. Por idea secundaria entenderemos aquellos datos complementarios que apoyan, sustentan e ilustran lo afirmativo del tema central. Se manifiestan mediante, atento, ahí está la clave, mediante características, clasificaciones, ejemplos, explicaciones más detallados o comparaciones de la idea principal. Las ideas secundarias, en palabras sencillas, estimados estudiantes, son las ideas, las oraciones que van a fortalecer, escucha, que van a fortalecer a la idea principal. ¿Y cómo lo van a fortalecer, profesor? Ahí está, a través de una característica.
a través de un ejemplo, a través de una explicación, a través de una introducción. Profesor, entonces cuando yo encuentro una característica, cuando yo encuentre una clasificación, ejemplos, explicaciones, comparaciones, profesor, todo ello son ideas secundarias. Perfecto, son ideas secundarias. ¿Y qué es lo que te está quedando? La idea principal. Más estrategia no lo va a encontrar. ¿Te da cuenta? Sencillo, fácil. Muy bien, avancemos. Características de las ideas secundarias. Tienen menor importancia que la idea principal porque la idea principal es lo más importante. Amplían, ejemplifican o demuestran a la idea principal. Mira, es un dato importantísimo. Amplían, ejemplifican o demuestran. Profesor, cuando yo me encuentre un ejemplo, ¿es idea secundaria? Correcto, directo, no lo dude, ni siquiera lo dude yo, ¿eh? Carecen de autonomía, sí, porque dependen de la idea principal. ¿Se articulan a la idea principal del párrafo? Sí, porque, ¿por qué, profesor? Porque están demostrando la idea principal. Muy bien. Estimados estudiantes, estamos llegando al fin de nuestra clase, al final, perdón, y quiero que tengan presente que las ideas principales y las ideas secundarias van de la mano. Porque yo no puedo lanzar una idea principal, si no voy a tener al grupo de oraciones secundarias para que me ayuden a demostrar, a defender la idea principal. ¿Correcto? Muy bien. A ver, demostremos acá con un ejemplo. El amor ha existido siempre, pero para la mayoría de nosotros es motivo de vergüenza. Es casi como si fuera una especie de plaga. Siempre buscamos la manera de ocultar sus manifestaciones. El amor es una debilidad total, pero como somos machos, no queremos reconocerlo. Ya, ahí tengo el texto. No vamos a discutir sobre el significado. Vamos a identificar idea principal. ¿Cuál es el tema? El amor, pues. Me pregunto, ¿cuál o qué ¿cuál es lo más importante que se dice del tema del amor? Que el amor ha existido siempre, pero para la mayoría de nosotros es motivo de vergüenza. Ahí está, esa es la idea principal. ¿Correcto? Idea principal. Esto viene a ser la idea principal. Y las ideas secundarias, ¿qué vienen a ser? Son comparaciones, ejemplos, ejemplificaciones, conclusiones. Fíjate, es casi como si fuera, ahí está comparando. Es casi como si fuera una especie de plaga. Lo está comparando con una plaga del amor. Bueno, no vamos a discutir del amor, ¿eh? Porque creo que ya no creo en el amor. Pero igual, atentos. Es casi como si fuera una especie de... Profesor, acá hay una comparación idea secundaria. Correcto. El amor es una debilidad total. Ahí está. Correcto. Idea secundaria. Pero como somos machos, no queremos reconocerlo. Correcto, ¿no? Está. Otro ejemplo, un detalle. Y acá está lo más importante. ¿Qué se dice del amor? Que ha existido siempre, pero para la mayoría de nosotros es motivo de vergüenza. ¿Por qué motivo de vergüenza? Porque acá mira, en todo esto lo sustenta. ¿Correcto? Muy bien. Las ideas principales y las ideas secundarias. Estimados estudiantes, se dan cuenta cómo es que de hoy en adelante voy a trabajar. Todo es una estrategia. Para ir a la guerra hay que tener estrategia, ¿correcto? Napoleón Bonaparte no ganó porque era Napoleón, porque nació siendo Napoleón, no. Él no nació siendo Napoleón. Él se formó y se crió en el caminar, ¿correcto? ¿Me dejo entender? ¿Y qué estrategia utilizó para ganar todo lo que ganó? La técnica, la táctica, ser inteligente, astuto. ¿Me dejo entender? Lo mismo es en el texto. Lo mismo es en la educación, estimados estudiantes. Sigamos. Ejemplo, identifica, dice, la idea principal y la idea secundaria. Ya, ahí tenemos un ejemplo. Los animales se clasifican en dos grandes grupos.
Los vertebrados y los invertebrados, los animales vertebrados son los que tienen un esqueleto interno, son vertebrados, por ejemplo, los perros, los pájaros, los caballos, los animales invertebrados son los que no tienen esqueleto interno, son vertebrados, por ejemplo, los gusanos, los mariposas, las moscas. Señalemos la idea principal y ideas secundarias. ¿Cuál sería, en primer lugar, la idea principal? A ver, profesor, yo estoy acordándome de la teoría y usted dice que los ejemplos no son idea principal. Entonces, ya, pues acá hay ejemplos. ¿Lo tacho, profesor? Correcto. Acá hay más ejemplos, profesor. Los animales invertebrados, perros, como por ejemplo. Tampoco, mira, hasta ahí ya no hay idea principal. ¿Ya? ¿Qué son? Ideas secundarias. ¿Dónde está la idea principal? ¿Lo encontró? Encuéntralo. Encuéntrelo, por favor. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Mire, estimado estudiante, vamos a demostrarlo esto. Siguiente. Acá está esquematizado, ¿correcto? Idea principal, idea secundaria. Entonces dice, ¿sí? Idea principal. Los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Ideas secundarias, los que van a fortalecer a la idea principal, lo que van a demostrar, porque ellas están demostrando a la idea principal. Mira, vertebrados tienen esqueleto interno, ejemplo, perro, ahí está. Invertebrado no tiene ejemplo, ahí está. ¿Por qué? Porque los animales se clasifican en dos grandes grupos. ¿Se da cuenta, estimado estudiante? Fácil, muy fácil. Muy bien, espero que haya entendido. Cualquier cosa siempre se tiene que comunicar conmigo. Recuerde algo interesante. Para llegar al éxito, para llegar a desarrollarnos como profesionales, yo necesito de todas las materias, incluido religión, incluido física, incluido todo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro cerebro trabaja con conceptos, con imágenes, trabaja con todos los esquemas que interactuamos. A mayor cantidad de conocimiento, voy a tener un pensamiento bárbaro, capaz de demostrar, capaz de inventar. ¿Se da cuenta? Y si yo leo, tengo ideas. Y si yo no leo, no tengo nada. Muy bien. Por eso somos un país ignorante, porque la gente no lee. ¿Se da cuenta, estimado estudiante? Muy bien. Nuestra hoja de trabajo identifica la idea principal y secundaria de los siguientes textos. Tenemos el primer texto y dos textos nada más. Muy bien. Llegamos al final de nuestra clase. Por favor, hacerles acordar que se cuiden mucho, porque esta enfermedad está matando, nos está matando, más nos está matando nuestra cultura, nuestra subcultura. No somos una cultura fina, somos una cultura minúscula, en el sentido de que no somos obedientes, no somos disciplinados, no somos educados, estimados estudiantes. Si fuéramos educados, disciplinados, esto no hubiese estado tan horrible como está ahora. ¿Quién nos podrá salvar? Dios lo único nos podrá salvar. ¿Correcto? Y que aparezca una vacuna o un tratamiento. Pero si la gente sigue inconsciente completamente, esto vamos a ver más adelante algo que no quiero nombrar, pero quiero que te cuides. Quiero en lo menos posible salgas. Y si sales, ten las precauciones. Muy bien. Estimados estudiantes, llegamos al final. La hoja de trabajo me lo entregan hasta el domingo, como ustedes ya saben. Cualquier cosa me comunican el que no entendió. Las hojas de trabajo se envían a mi Messenger del Facebook, no a mi correo ni tampoco a mi WhatsApp, porque no puedo bajar de mi WhatsApp. Y a mi correo, ¿por qué no? Porque en el correo lo tengo los chicos de la universidad y es una mezcla total, ¿correcto? Muy bien, nos vemos, hasta la próxima.